Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del ciclo Ciudades y Arquitectura que Fundación Ibercaja organizamos junto al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Hoy nos detenemos en la ciudad de Burdeos, ciudad portuaria en el suroeste de Francia, famosa por sus vinos de renombre mundial, situada a orillas del río Garona. Tiene una rica historia que se remonta a la época romana, cuando era conocida como Burdigala. Durante la Edad Media prosperó gracias al comercio del vino y de la lana. En el siglo XVIII experimentó un gran auge económico y arquitectónico reflejado en sus elegantes edificios neoclásicos. La recorreremos de la mano de Sixto Gavín Marín, que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona en 2001. Sixto, un placer tenerte aquí con nosotros esta tarde. Espero que disfruten de este paseo por Burdeos y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la Fundación Ibercaja y al Colegio de Arquitectos que pensaron en mí para explicar hoy o para acompañaros en un recorrido por la ciudad de Burdeos. Y bueno, gracias a todos los asistentes por su interés. Burdeos, como explicaban, es una ciudad marítima, pero no tiene mar. Lo que tiene es un puerto fluvial que ha sido el motor de la ciudad, ha sido el motor económico de la ciudad, pero también ha sido la base de su crecimiento. No se entiende el crecimiento de Burdeos y su evolución sin atender a su relación con el río. El puerto fluvial del que hablábamos fue declarado Patrimonio de la Humanidad. No solo el puerto, sino la ciudad en torno al mismo. La UNESCO en el año 2007 decía lo siguiente: el centro histórico de esta ciudad portuaria del sudoeste de Francia posee un conjunto urbanístico y arquitectónico excepcional, creado en el siglo de las luces, cuyos valores han perdurado hasta la primera mitad del siglo XX. Burdeos es, después de París, la ciudad francesa con más monumentos históricos protegidos. Fue un centro de intercambios culturales a lo largo de más de 2 milenios, sobre todo a partir del siglo XII, época en la que se estrecharon sus vínculos con Gran Bretaña y los Países Bajos. El trazado urbano y los conjuntos de edificios construidos desde principios del siglo XVIII no solo hacen de esta ciudad un ejemplo excepcional de la arquitectura neoclásica, sino que además le confieren una coherencia y unidad extraordinarias. El urbanismo de Burdeos refleja el triunfo de los ideales de los filósofos del siglo de las luces, que aspiraban a hacer de las ciudades verdaderos crisoles del humanismo, la universalidad y la cultura. Este reconocimiento en el año 2007 forma parte, en realidad, del impulso que recibe la ciudad por parte de su alcalde a principios del siglo XXI ante el traslado del puerto fluvial. Como os explicaba antes, la ciudad de Burdeos crece en torno al puerto. Es el puerto, como veis en la imagen de la pantalla, la que le confiere un poco su espíritu. La que, como hemos explicado, apoyado en ese desarrollo durante muchos siglos, construye una ciudad coherente y respetuosa con las etapas anteriores, ¿no? A mediados del siglo XX, esto cambia radicalmente. El puerto se desplaza y la actividad económica cae. La gente emigra y la ciudad de Burdeos pasa por una etapa en la que todo aquello que le había dado valor queda en suspenso. El ayuntamiento, como os digo, fomenta la renovación de la ciudad y este reconocimiento como patrimonio de la humanidad no solo atiende a los valores de la ciudad, sino atiende a un plan perfectamente trazado llamado Burdeos 2030, con el que se plantea la reincorporación de la ciudad a esos momentos de esplendor por los que había pasado. Y desde el respeto precisamente a todo ese patrimonio heredero de aquellas épocas. Por lo tanto, vamos a dar un paseo por Burdeos. Voy a acompañaros en su ubicación dentro de lo que es Francia, aunque muchos lo conozcáis. Vamos a atender un poquito a ese desarrollo urbano, pero nos vamos a concentrar en la etapa de transformación de Burdeos. Vamos a viajar por el Burdeos del siglo XXI, que probablemente sea un perfecto desconocido para muchos de nosotros. Bueno, Burdeos está situado en el suroeste de Francia, como ya os hemos explicado, a las orillas
en la región de Nueva Aquitania, perdonad. En la región de Nueva Aquitania, de la que es capital. Y así como para su región ocupa, como veréis, una ubicación central, en lo que es el conjunto de Francia ocupa una posición claramente periférica. Esa posición periférica no fue relevante cuando dependía del comercio marítimo, como os he explicado, de otros países. Pero en el momento que esto decae, su posición periférica la sitúa en desventaja respecto a otras capitales del país. En un contexto más próximo, ahí lo veis en las orillas del río Garona, podéis ver que la ubicación de Burdeos no solo resulta óptima en términos de logística, como decíamos, ¿no? Con un puerto fluvial protegido de las inclemencias del océano, pero también del acceso de posibles ataques. Su ubicación, de eso no hablaremos hoy, pero también ya lo veis, en las faldas de todo lo que es el macizo central francés, confiere a esas tierras abiertas al Atlántico y con los montes al este unas propiedades especialmente apropiadas para el desarrollo de la industria vitivinícola. Respecto a la evolución de la ciudad y al crecimiento de su casco histórico, aquí vemos una secuencia en la que podéis observar cuáles han sido sus etapas de crecimiento. Para aquellos que las conocemos bien, son muy similares a las de Zaragoza. Las etapas y su ubicación, su posición respecto al río, ¿no? que le da la vida, son muy similares. Aquí tenéis el Burdeos del año 300, una ciudad incipiente, el Burdeos del siglo XIII, que ya tiene unas murallas defensivas y que empieza a colmatar. El Burdeos del siglo XV sobrepasa esas primeras murallas y ya estructura su crecimiento dentro de las segundas, y el Burdeos del siglo XVIII, que no solo rebasa esas murallas, sino que ya las obvia y plantea su defensa, como veréis, desde aquella ciudadela. Burdeos del siglo XIX, disculpad la calidad de las imágenes, en realidad el detalle tampoco nos importa, pero sí un poco la extensión de la mancha. Da un salto sustancial, pasa por una de sus etapas de esplendor, y el Burdeos actual, que como veis en términos de extensión territorial pasa de ser una ciudad a convertirse en un área metropolitana, incluyendo en su estructura el conjunto de pueblos que la rodean. Atendiendo a algunos planos de detalle que explican ese crecimiento que acabamos de ver, pues veis el Burdeos del siglo XII perfectamente delimitado, con un puerto fluvial, con las puertas situadas en este puerto fluvial. En la imagen del siglo XV, ya veis el Burdeos que ha sido capaz de rebasar sus murallas y que se defiende gracias a aquella ciudadela situada en el sur. El Burdeos del siglo XVIII, como explicábamos antes, pasa por una de las etapas de esplendor más importantes. Burdeos desborda sus murallas, Burdeos incluso es capaz de transformar su ciudadela, como veréis, en un elemento ajardinado que le ayuda a reestructurar una parte importante de la ciudad. No solo eso, sino que además traza, esto no deja de ser un proyecto que no llega a materializarse, como veréis, un canal en torno a la ciudad. Eso habla de la voluntad que tenía Burdeos en su construcción, en su expansión territorial, no solo de colonización, sino de embellecimiento y enriquecimiento de esa misma estructura urbana. Son visibles en este plano del siglo XVIII esos grandes bulevares que aparecen, como veréis, trazados con tiralíneas. Y es que el prefecto de la ciudad de Burdeos en esos años no era sino el barón Haussmann, que recordaréis por sus intervenciones en París, también conocidas como las grandes avenidas del barón Haussmann. Bueno, hago este recorrido rápido porque en realidad no nos interesa tanto esa evolución en detalle como el resultado de la misma, que no es, sino como veis en ambas imágenes, es una imagen actual, es perfectamente visible el llamado puerto de la Media Luna, el puerto fluvial, que no es tal puerto hoy en día, porque en él no desembarcan grandes barcos, pero que sí lo fue, como veréis, en aquella pintura del siglo XIX, y que conserva intactos esos valores de los que hablaba la UNESCO cuando lo reconocía como un patrimonio de la humanidad. Pero Burdeos es mucho más que esto. Burdeos ha sido capaz, sobre esta base, de transformarse y acometer el siglo XXI con las mejores de las expectativas.
Aunque nos concentraremos ahora en la explicación de esas intervenciones contemporáneas, no quería dejar de mostraros algunas de las piezas más importantes de ese Burdeos histórico, que crecen o se sitúan más allá o en torno al puerto de la Media Luna. A nivel urbano, las plazas de la Bolsa, la Place du Palais, la Place Saint-Pierre o la Place des Quinze-Cons. No entro a explicar cada una de ellas, pero bueno, yo creo que explican por sí mismas un poco el carácter variopinto de una ciudad que ha sabido sumar distintos episodios históricos y que ha hecho servir precisamente el espacio público como aquellos ámbitos de transición entre una y otra etapa, de forma respetuosa y coherente. Edificios como la iglesia de Notre-Dame, la catedral de Saint-André, Sainte-Croix, Basílica Saint-Michel, son un repertorio histórico de todos los estilos que uno puede imaginar, ¿no? Algunas de las piezas que también son muy interesantes del conjunto de la ciudad de Burdeos, como son sus puertas. Puertas que también se corresponden en la medida en la que la ciudad crecía con accesos de distinto estilo, ¿no? Porque aquellas primeras puertas vinculadas a la muralla rápidamente eran superadas por líneas defensivas o sencillamente líneas de crecimiento urbano que quedaban un poquito más allá. Esta sería la base del Burdeos histórico. Este es el Burdeos de la actualidad, que, como veis, sobrepasa ampliamente en su crecimiento al Burdeos en torno al puerto de la Media Luna. Las intervenciones que os voy a explicar las he agrupado en 6 bloques porque entiendo que ayudan a entender un poquito también cuál ha sido el espíritu de todas ellas. Cada uno de estos grupos en realidad englobaría muchísimos más ejemplos, pero he querido elegir los que pienso que son paradigmáticos y os ayudarán a entender un poquito, como me ayudaron a entender a mí, ¿no? Cómo se puede trabajar con el patrimonio a distintos niveles, desde la recuperación del patrimonio construido a la recuperación a través del crecimiento urbano o de intervenciones incluso en tejidos existentes. He incluido también un último grupo que, aunque no representa intervención sobre el patrimonio como lo hemos entendido, como lo he explicado en esta primera parte de la conferencia, sí me parece muy relevante. Porque ahora que aquí mismo, en Zaragoza, en Aragón o en España, estamos empezando a intervenir en el patrimonio residencial y nos damos cuenta de lo importante que es, de momento en términos energéticos, yo espero que acabemos acometiendo también la regeneración espacial de todas estas casas, ¿no? Bueno, Francia y Burdeos en particular atesora algunos de los mejores ejemplos de este tipo de intervenciones. De las intervenciones en el centro de la ciudad he elegido 2 que considero paradigmáticas. Una es la reordenación de la plaza en torno a la catedral. Como veis, como tantas plazas de los centros de las ciudades, como nos pasaba con la Plaza del Pilar aquí en Zaragoza, el entorno de la catedral de Burdeos no era sino un espacio entregado al automóvil. Y a principios del siglo XXI, en el año 2006, Pachi Mangado, precisamente, un arquitecto navarro, recibe el encargo, ganado en concurso, para reordenar esta plaza. Y las decisiones que toma son unas decisiones muy claras y que ayudan, sin duda, a ordenar una plaza que, aunque tiene la catedral en su centro, tiene un extremo el ayuntamiento, tiene una torre, tiene un contexto variado, porque al final acaba generándose a su alrededor un espacio, un vacío, que probablemente nunca lo fue, que es derivado de un vaciado progresivo de su entorno. Pachi Mangado toma como decisión primera, por supuesto, suprimir el paso del automóvil, si no en su totalidad prácticamente, para incorporar además el paso del tranvía. Como veis, en 2 líneas que pasan por la plaza, la atraviesan de forma tangente. Pachi Mangado incorpora estas líneas y lo que decide es extender un único pavimento por la plaza. Un único pavimento en lo material, pero lo que plantea es, con esa única piedra, en despieces variados, ayudar a la gente a identificar las distintas áreas de la plaza. Identificarlas por motivos históricos, identificarlas por motivos espaciales, pero al fin y al cabo diferenciarlas de forma sutil, ¿no? En ese sentido, desde luego el espacio, como veis en la imagen de abajo, es un espacio que ahora ya se lee en continuidad, el paso de los coches queda absolutamente restringido y aparece el tranvía en un primer término.
conserva, por supuesto, las zonas verdes existentes, pero aquí veis cómo, mediante el uso de la piedra, con distintos tratamientos, ¿no?, es capaz de sectorizar y, con la incorporación del mobiliario urbano, acabar delimitando áreas y animar el espacio público sin ser invasivo. Incorpora, además, una novedad, y es que a la iluminación perimetral y general de la plaza, que consigue mediante grandes báculos, incorpora también la animación del firme, de forma que dibuja toda esta constelación de luces que no solo ayudan a identificar estas áreas durante la noche, sino que, como veis, facilitan o colaboran en el juego y en el uso de los habitantes de la propia plaza. Esta sería una intervención, por tanto, clarificadora, que ayuda a la gente a interpretar y a hacer uso del espacio. Una intervención en un edificio. Este sería el CAP, que es el Centro de Artes Plásticas Contemporáneas. Este centro, que en realidad arranca su andadura en el año 84, después de unas primeras obras, sobre todo de consolidación y de limpieza de los espacios, en el año 2020 sufre una remodelación que lo que hace es actualizar sus instalaciones para convertirlo no solo en un centro de artes plásticas de producción, sino también de exposición. Estos son unos antiguos almacenes vinculados al comercio de la ciudad que son transformados en un gran espacio expositivo. No un único gran espacio, sino en un espacio capaz de albergar distintas áreas dentro de esos espacios que habían sido unos almacenes, que ocupa las salas principales, pero que ocupa también la cubierta, no solo con espacios estanciales, sino con espacios expositivos. Aquí veis, por ejemplo, distintas intervenciones con exposiciones diversas de pintura, de escultura o mixtas, ¿no? Aquella una de las primeras intervenciones, ¿no?, en esa primera fase del año 84 y una última reciente. Como veis, el gran valor de la intervención es precisamente haber despojado a ese edificio de todo lo innecesario y haberse quedado con la estructura original del mismo, ¿no? Estas serían dos intervenciones en el patrimonio del casco histórico. Otra de las grandes decisiones tomadas en su momento es una intervención en el paseo fluvial. El paseo fluvial, una vez desaparece el puerto, como le ocurre a otras ciudades, es el caso de Bilbao, se queda con unas infraestructuras portuarias, industriales, en desuso, que necesita de alguna manera sacar para poder ocupar su lugar con la extensión de la ciudad. A lo largo de este paseo fluvial aparecen distintos episodios. Yo os voy a explicar dos de ellos. El que es quizás más reconocible, porque se ha convertido en un referente turístico, es la lámina de agua frente a la histórica Plaza de la Bolsa. Si la Plaza de la Bolsa en su momento representaba la apertura de la ciudad de Burdeos después de años de guerras y de conflictos, ¿no?, y como os digo, lo que planteaba era una apertura franca en lo que en ese momento era el puerto, la construcción de esta lámina no hace sino reflejar un poquito lo que representó en su día la apertura de la Plaza de la Bolsa. Ya veis que como ejercicio es un ejercicio bastante sencillo, pero el impacto no solo a nivel urbano, sino a nivel de uso y de representatividad sobre todo, resulta importantísimo. Esta lámina de agua es una lámina de agua que tiene entre 2 y 3 centímetros, para que os hagáis una idea, exclusivamente, ¿no?, y que gestiona con un replanteo muy preciso ese espacio. Espacio que además no solo es una lámina de agua inmóvil, sino que además puede convertirse en agua vaporizada o que con la intervención de la gente, que ahora vemos caminando y haciéndose fotos, pues se va transformando y se convierte en un elemento animado. En la visita última que hice yo había gente incluso con unas tablas de madera lanzándose, ¿no?, y recorriéndolo de lado a lado. O sea, realmente estaba absolutamente lleno. Y se ha convertido en uno de los hitos de la ciudad. Como os decía, es un elemento que en sí mismo, ¿no?, con muy poquito, con esos 3 centímetros de agua, consigue reflejar, ya lo veis, y reconstruir ese espacio del puerto de la Luna. Y además les ofrece a los habitantes de Burdeos, pero también a los visitantes, un espacio que en verano refresca y que en cualquier caso se convierte en un elemento cambiante, ¿no?, a lo largo del día. El siguiente elemento, construido en la ribera del río y que
ocupa el lugar de unas antiguas infraestructuras portuarias, es el MECA. Es el Centro de Artes Escénicas de Burdeos. Y que ya veis que como apuesta arquitectónica es una apuesta valiente, pero que en sí misma también representa o hace referencia a la ciudad histórica de Burdeos. A través del material de la fachada, que son unos paneles de hormigón, que aunque sea difícil apreciarlo, tienen un tono ligeramente amarillo, hay una referencia a la piedra de la ciudad. Piedra que en el momento que se convierte en celosía entra a ese juego contemporáneo de pervertir el uso o la textura como a los que estamos acostumbrados para determinados materiales. Pero el juego del MECA va un poquito más allá. Y con esta geometría que veis, hace una apuesta de apropiación del espacio público. ¿Cómo consigue esto? Bueno, pues con algo tan sencillo como elevando ligeramente la cota de esa plataforma intermedia, lo que consigue es que la gente que pasea por el río, de forma muy natural, suba y atraviese el edificio, como si formara parte de su recorrido. Y al hacer eso, ¿no? Ahora veréis cómo, a través de unas aberturas intencionadamente situadas, lo que consigue es que todo ese tránsito de personas sea visto desde el interior y que también las personas que están en el interior vean permanentemente el flujo de esas personas. Además, estos graderíos se convierten, durante los meses en los que hay actividades, en escenarios improvisados para distinto tipo de actividades relacionadas con las artes escénicas. Aquí veis un poquito lo que os decía. Las gentes que están en el edificio ven o asisten al tránsito de la gente que pasea por la calle. Y de la misma forma, los que están en la calle pueden asomarse a algunas de las actividades que se producen en el interior y que no solo tienen que ver con las artes escénicas, con las artes plásticas, hay exposiciones, etc. Aquí tenéis unos diagramas, no he traído muchos planos, pero realmente pienso que estos diagramas son explicativos, ¿no? Allí tenéis en la primera imagen los edificios que iban a ser demolidos, la intención clara de convertir el edificio no en un obstáculo, sino en parte del recorrido de la gente, cómo se entrega uno de esos espacios, que es el central, al público, a la ciudad, al espacio urbano, y cómo esta geometría acaba estando condicionada por la disposición de distintos miradores o de escenarios exteriores. Además del patrimonio o de las naves relacionadas, como hemos visto, a almacenes de carga o instalaciones típicamente portuarias, claro, un puerto de este calado necesariamente era un puerto que requería de defensa. Y también tenía unos cuarteles. En este caso, los cuarteles de Neil Darwin. Estos cuarteles, como ocurre, como se explicaba, con las infraestructuras portuarias, desaparecen en los últimos años del siglo XX. Para quedar absolutamente abandonados, es una imagen de 2005, para que os hagáis una idea del estado en el que queda el conjunto de los cuarteles. Cuando Burdeos traza este plan que os explicaba, de Burdeos 2030, no está hablando de un plan exclusivamente público. Público es el control del proyecto, pero la iniciativa acaba siendo público-privada. Darwin es un ejemplo paradigmático de esto. El suelo sobre el que se desarrolla esta iniciativa es un suelo público, los edificios continúan siéndolo, pero la iniciativa que lleva a cabo la recuperación y que ahora explota estos edificios de forma diversas es iniciativa privada. Darwin, en concreto, cada uno de ellos tiene su sesgo, en realidad es ecosistema Darwin, entendiendo que se fomentan las energías renovables, los cultivos sostenibles, y ya veréis cómo se trata de un espacio no solo cultural y de actividad, sino que tiene una segunda fase, ahora en desarrollo, en la que se van a construir viviendas también en la última parte del cuartel, rehabilitando los pabellones que todavía quedan en la parte final. En ese sentido, es también un ejemplo de participación. En la recuperación de los pabellones, en la implantación de las distintas actividades, participa el vecindario, participa la ciudad y el estudio de arquitectura, en este caso el conjunto de estudios de arquitectura que participan, no hacen sino canalizar todas esas ideas y acabar dándoles forma. Esta sería una imagen del eje central de Darwin, del ecosistema Darwin, que como veis no es sino la calle central de los cuarteles
y los edificios recuperados a los lados. Hasta que no avanzas y no te sumerges, la verdad que es difícil anticipar lo que te vas a encontrar, ¿eh? Pero las sorpresas, una vez te sumerges, no dejan de sucederse. Pues tienes espacios de cafetería y terrazas de restaurantes. Tienes espacios en los que los chavales patinan o se dan conciertos. Tienes espacios vinculados a las ruinas en los que hay actividades también de patinaje. Hay arte urbano en forma de grafitis o arte urbano en forma de esculturas. Hay actividades permanentemente. Hay conciertos, hay una cafetería, hay un mercado sostenible, hay también una vinoteca, una librería. O sea, realmente es un espacio en el que pasar el día o varios días, ¿no? Y ya veis que, en realidad, la intervención en el patrimonio, la inserción en un patrimonio existente es de mínimos. Es decir, hay una intervención mínima, la justa, para permitir que se desarrollen estas actividades. Representa una forma de poner en valor el patrimonio existente mediante su transformación ligera para recuperar la actividad. Si Darwin ocupaba una infraestructura militar, también existen iniciativas de reocupación de infraestructuras netamente portuarias. Junto al Puerto de la Luna, a principios del siglo XX, cuando el Puerto de la Luna la media luna era claramente insuficiente, en la ciudad de Burdeos, final del XIX, inicia todo un proyecto de construcción de una nueva zona portuaria, las llamadas bassins à flotte. Y son las bassins à flotte porque es una zona que requiere de compuertas para permitir pasar a los barcos y que aprovecha una zona que era idónea, inundada, para trabajar o para disponer de una mayor infraestructura portuaria. Esto llegado al siglo XX, como os explico, y cuando el puerto de Garona, de la Gironda, en el extremo, en la desembocadura del río Garona, es el que toma la iniciativa, todas estas infraestructuras quedan en desuso. En ese contexto de infraestructuras portuarias hay una de especial interés, que veremos ahora, que son unos silos de submarinos construidos para la Segunda Guerra Mundial y que se convierten en uno de los reclamos de la zona. Si Darwin representaba la ocupación de unos pabellones militares de una escala más o menos contenida, la intervención en Le Bassins à Flotte resulta una intervención de una escala mucho mayor y que no solo soluciona el problema que tenía de infraestructuras portuarias obsoletas y abandonadas, sino que además va a ayudar a la ciudad a coser los dos barrios de Les Chautrons y Bacalan. Dos barrios que además tienen condiciones socioeconómicas muy distintas. Les Chautrons es un barrio histórico, con solera, vendría a ser el ensanche de tantas ciudades del XIX, por lo tanto es un barrio rico. Bacalan es un barrio obrero, de casas de pescadores o de gente que trabajaba en el puerto. Bassins à Flotte, como proyecto urbano de ciudad, está llamado a coser ambos mundos y dispone de toda la plataforma, que es un lujo para los que trabajamos en urbanismo, disponer de una plataforma absolutamente horizontal, ¿no?, para fomentar los tránsitos entre las dos. No solo dispone de esa plataforma, sino que dispone de todas esas áreas de naves a reconfigurar que le van a permitir, y eso es lo que muestran esas líneas rojas que veis, coser ambos tejidos. La imagen que está abajo a la izquierda sería el plan en su conjunto y las dos que hay a la derecha hablan un poquito de la zonificación, es decir, dónde se van a construir los edificios, y de las zonas verdes. Porque las zonas verdes van a ser precisamente esos elementos de sutura que junto a las calles van a permitir, luego lo veréis de qué forma tan ejemplar y tan realmente bien proporcionada, van a ayudar a que se produzca ese tránsito, esa costura entre los dos mundos. Los colores que veis allí, como ocurría un poquito en Darwin, también representan la variedad de actividad. Va a haber vivienda, va a haber actividad económica, va a haber elementos culturales y, sobre todo, va a haber en los dos extremos de la zona de intervención, en el extremo norte y el extremo sur, dos piezas de carácter o de iniciativa pública, de carácter cultural, y que van a ejercer de motores para atraer a la otra pieza, que sería el turismo, ¿no?, para fomentar la actividad, por ejemplo, de la hostelería o la restauración en esta zona. En la zona norte estaría esa dársena que veíamos de submarinos y en la zona sur estaría el Museo del Vino, la Cité du Vin.
orientada o que pretende ser el epicentro desde el que dirigir después las visitas a toda la zona vitivinícola de Burdeos. Bueno, este es el plan de Levallois-Sablon. Esto que veis en la imagen inferior es una infografía generada por los autores del plan, en las que la cosa está tan bien cosida que efectivamente es ya difícil decir si aquello no ha estado siempre allí, porque en realidad la mezcla con las ciudades existentes o la atención a las estructuras urbanas existentes y a las construcciones, en muchos casos, que existían y que se cuidaron, se analizaron y las que tenían más valor se conservaron tal cual, ¿no? Existe desde el primer momento. Y en la imagen superior veis un poquito como, sin perder ese aire fabril, que es el que ha tenido lugar y el que no hay por qué avergonzarse, ¿no? Incluso se debe poner en valor, suavizándolo y permitiendo que el uso residencial conviva con ese aire, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando veo Bilbao y veo la transformación de la ría, pienso que ha sido demasiado radical, ¿no? Que a veces se han borrado demasiados elementos en pro de conseguir una imagen un poquito excesivamente nueva o excesivamente renovada, si se puede decir. No es el caso de Burdeos. En Burdeos han tenido la habilidad o la sensibilidad de, conservando el aire de lo que aquello siempre había sido, facilitar o mejorar o plantear unas condiciones habitacionales correctas, facilitar la introducción de nuevas actividades, incluidas las culturales, ¿no? Y siempre, como veis, en primer término, el río Garona. Aquí veis un poquito fundamental para el desarrollo de esto, y no lo he explicado, es el desarrollo del tranvía, claro, en todo el cauce del río Garona, en todo el paseo fluvial, pero también penetrando y extendiéndose de forma radial, el tranvía se ha convertido en uno de los elementos más importantes y ha facilitado la conexión de todos estos barrios sin pagar el peaje del automóvil. Como veis en la foto inferior, las nuevas edificaciones coexisten con edificaciones existentes y que ahora, con naves o con talleres que han sido ocupadas por usos diversos, pues por cafeterías, por talleres que todavía quedan, por espacios de carácter cultural, oficinas, estudios, etc. ¿Cómo se trabaja? Bueno, pues como os decía, siempre teniendo presente el carácter de las edificaciones que ya había, que eran hangares, o que tenía un carácter netamente industrial o portuario, bueno, se plantean las necesidades en términos de volumen. ¿Cuántas viviendas tienen que venir aquí? Bueno, pues para eso está el plan, para determinar cómo se sitúan, cómo se reparten esas viviendas, y luego cada manzana es estudiada de forma aislada, no como si fueran manzanas de ensanches, sino manzanas que reconocen su posición específica, ¿no? Y la relación que tienen con las del lado o con el río. Y el verde, que como veis allí, es el elemento que una vez tienes construida esa manzana, es capaz de unirlas a todas, ¿no? Aquí veis un poquito, un segundo orden de espacios. No solo tiene uno el espacio público por el que pasea. El interior de muchas de las manzanas plantea la aparición de espacios públicos cubiertos, ¿no? Para que veáis un poquito la complejidad de toda la intervención, que está prácticamente terminada y que, vamos, funciona perfectamente. Ya veis el carácter de los paseos cuando circulan entre edificaciones residenciales e industriales o cuando se convierten, porque esos paseos van dilatándose, en espacios estanciales, ¿no? En este caso, junto a una escuela de arte que también está en ese mismo barrio. Este barrio, o todo este desarrollo, que como os digo, tiene esa voluntad de acabar de unir esos dos barrios que históricamente habían desconectado, el ensanche del 19 y el barrio de los pescadores, dispone además de una oportunidad como es la reconstrucción de las antiguas dársenas de submarinos, construidas a principios del siglo XX, con el arranque de la Segunda Guerra Mundial. Es curioso porque empiezan a construirlas los franceses, pero las acaban los alemanes y los que hacen uso de ellas son ellos mismos, ¿no? Y como veis hay hasta 10 dársenas que tienen una longitud cerca de 250 metros y solo para que os hagáis una idea, el espesor de la cubierta preparada para resistir los bombardeos es de 7 metros, de hormigón en masa. Claro, pero ¿qué haces con una infraestructura como esta? ¿No? Resulta complicado. Durante muchos años es utilizada como un centro de producción cultural. Bueno, son unos espacios que son muy interesantes. El agua penetra en el interior del edificio, evidentemente, porque allí lo que había eran submarinos que penetraban. Pero en el año 2020, gracias a la iniciativa de Culturespace, que es un estudio dedicado a las artes audiovisuales, se plantea la ocupación del edificio
esto que veis es una imagen, no es un submarino entrando, eso ya no ocurre. Pero se plantea la reconfiguración audiovisual del edificio mediante proyecciones. Y lo que se hace con estos espacios es convertirlos, conservando un tono muy bajito de iluminación, en espacios para proyecciones y actividades multimedia, con las que transforman completamente espacios que yo creo que es difícil imaginarlo, porque cuando uno ve la escala de una persona pequeñita, realmente eres nada, ¿no? En un contexto cambiante y en el que existen interacciones de imagen y de sonido. Y en el otro extremo de la zona de Levallois-Sablons, junto al río Garona, actuando un poquito como articulación, como elemento de enganche en lo que el río representa, se construye la Cité du Vin, la ciudad del vino, ¿no? Que con su geometría, ya veis, de curvas, que parece que nace del territorio, lo que pretende explicar o hablar es precisamente del crecimiento de la relación de la planta de la vid, de la relación con el agua, de la relación con la tierra y también con el cielo. Y que a través de los reflejos que se plantean en la fachada, bueno, pues nos habla de esos tonos dorados, hay tonos cobrizos también, tonos rosados, ¿no? Y hablan también un poquito de la relación con lo que es el vino, ¿no? Pero bueno, la presencia tanto desde el río como desde el crecimiento de Levallois-Sablons resulta impactante, ¿eh? Aquí veis un poquito la piel desde la parte baja y una foto aérea, ¿no? En la que se ve claramente la intención o cómo actúa de final del río, de la calle de Les Chartrons, ¿no? Y enlaza con la avenida de Bacalán, que es la otra, ¿no? Cómo actúa de rotonda virtual entre los dos contextos. Y cómo tiene presencia prácticamente desde cualquier sitio en este barrio de Levallois-Sablons, ¿no? Tanto desde las pequeñas construcciones como desde las nuevas, y los espacios públicos que nacen en torno al mismo. La verdad que la visita al sitio, como planteábamos en Le Bassin des Lumières, que es la que acabamos de ver, resulta espectacular. La estructura que estáis viendo, que soporta la imagen exterior, es tal cual la veis. O sea, hay una correspondencia exacta entre lo que estáis viendo en el exterior y lo que uno ve en el interior. Y la forma en la que han expuesto toda la relación de la ciudad con el vino o el potencial del territorio en torno al vino resulta ejemplar. Vamos, yo como instalación audiovisual también me pareció, y también explicativa de lo que es eso, me pareció sorprendente, ¿eh? No solo la estructura, sino que cuando uno llega a la cubierta dispone de un mirador privilegiado sobre la ciudad, porque la ciudad, uno de los elementos que se agradece es que no hay ningún elemento en altura que perturbe ese skyline, ¿no?, de la ciudad, del puerto de la Media Luna. Los que aparecen en un segundo o en un tercer plano. Es una excepción la torre de la Ciudad del Vino, ¿no?, que es el único mirador desde el que contemplar la ciudad y que, como veis, cuando llega a la parte alta, bueno, pues dispone todo este juego de luces a través de ese techo de botellas, que es lo que son, ¿no?, y que también por la noche se ilumina de formas diversas. Aquí en la sección podéis ver un poquito la planta en detalle, no en todo esto, pero la sección también es explicativa, como si se fueran haciendo cortes progresivos, ¿no?, de cómo la envolvente va cambiando, ¿no?, y los usos van creciendo dentro de la misma. Burdeos tiene este conjunto de experiencias que os acabo de explicar, ¿no?, de regeneración interna del casco, de reconexión de su periferia inmediata, por decirlo de alguna manera, pero siempre hablando de la ciudad histórica. También ha sido ejemplar, en el caso de Burdeos, la colonización de la periferia. Ha sabido, cuando ha tocado hacerlo, dar el salto más allá de la ciudad. En este caso os traigo un único ejemplo, que es el estadio Matmut, en el que juega el equipo de la ciudad. Burdeos, frente a lo que se ha hecho en otras ciudades, aquí no voy a entrar en la polémica, decide que sacar el estadio de fútbol tiene sus ventajas, ¿no?, porque efectivamente, como ha acabado ocurriendo, otras actividades deportivas están empezando a nacer en torno al mismo. Se facilita el aparcamiento, etcétera, etcétera. Tiene muchas ventajas. En concreto, además, el ejercicio de Herzog y de Meuron, del estudio suizo que diseña este estadio, que está muy atento a la ubicación en torno al nuevo estadio, en esas zonas de bancales y de canales que existen junto al río Garona,
históricamente dedicados al cultivo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ellos lo que plantean, algo similar, si recordáis, tenemos en nuestro pabellón de España en la Expo de Zaragoza, bueno, plantean la desmaterialización del edificio o un poquito la voluntad de integrarlo en ese conjunto de vera de río, ¿no? Con árboles verticales, con cañizos, etcétera, a través de toda esta columnata que hace desaparecer el edificio detrás de ella, ¿no? Y cuando uno realmente lo ve desde la cota del peatón, el efecto está muy logrado, ¿no? Dispone además de esa cubierta, de lo que es el graderío que se convierte en cubierta, sobre todo el ámbito de la periferia. De forma que esta actividad que se da en los partidos, cuando sales fuera, ¿no? O vas al bar o lo que sea, se produce en ese entorno de columnata. Tanto el acceso como la actividad del intermedio en ese nivel superior. Y en todo momento estás disfrutando y relacionándote de forma directa con el entorno del edificio. O sea, yo pienso que está muy bien vista no solo la implantación, sino la relación del propio edificio con lo que le rodea, ¿no? Y aquí veis un poquito, no es una columnata menor, ¿eh? Fijaros el tamaño de las columnas y de los espacios que plantea. Tiene otra cosa muy interesante y es que en lugar de tener bocas de entrada a los estadios, como seguro que habéis visto muchas, como tenemos aquí en Zaragoza, lo que plantea es una escalinata también en torno al conjunto del edificio. De forma que en torno a esas entradas también se produzca ese momento de espera en el que tú estás, has quedado con amigos o con lo que sea y bueno, estás tranquilamente esperando en ese graderío que le da la vuelta completamente al edificio. Y una vez entras, al haber subido la escalinata, ya estás a media altura, de forma que tu recorrido para bajar a tu sitio o para subir a tu localidad, si es que está arriba, ya lo haces desde un punto intermedio, ¿no? Esa idea de acceder al edificio en el punto medio, que es lo que veis allí, la verdad que resulta muy agradable. Yo pude hacer la visita, no asistir a un partido, pero la verdad que la sensación era muy cómoda. Prácticamente sin enterarte, ocurría que entrabas en el estadio y desde allí te movías al sitio que tenías que ocupar. Pero sobre todo lo que es interesante, independientemente de los valores del edificio, como os explicaba, es esa relación que se establece con el entorno. Y a nivel urbano, la apuesta de Burdeos por sacar actividad y esperar a la capacidad de arrastre, a la intervención de estas piezas como motor que van más allá del propio uso, en este caso, futbolístico. Y para terminar, quería, como os decía, hablar de innovación residencial, porque si algo hay en Burdeos son ejemplos de qué es lo que se puede hacer con nuestro parque inmobiliario, de qué es lo que se puede, no, de qué es lo que tenemos que hacer, porque se atiende a una mejora parcial del mismo, y la apuesta tiene que ser mucho más radical, porque se mejoran las viviendas, pero de paso se mejora también la ciudad. Y voy antes de explicar un poco el caso del que os estoy hablando, de intervención contemporánea, me gustaría, porque está escondido, yo no recordaba que estaba allí antes de hacer la visita a Burdeos, y realmente merece la pena visitarse. La Ciutat Fouger es una pequeña ciudad, es un pequeño desarrollo diseñado por Le Corbusier en el año 1900, entre el 26 y el 27, justo después de escribir la que fue su primera obra, que fue Bergine Architecture, su primera obra importante, y en el que plasma todos los principios. No sé si conocéis la figura de Corbusier, fue un poco el arquitecto que dinamizó, que planteó la arquitectura moderna como la conocemos hoy, que planteaba unos conceptos absolutamente revolucionarios respecto a lo que estaban acostumbradas las gentes de la época. De hecho, si veis, esas son las arquitecturas y esos son los señores, ¿no?, que estaban llamados a habitarlas. Estas casas, además, su objetivo principal era ser viviendas para trabajadores de las fábricas que estaban situadas. Esto está en Pessac, que es una población situada en la periferia de Burdeos. Estas viviendas estaban pensadas para los trabajadores y representaban, según lo imaginaba Le Corbusier, un espacio de descanso lleno de luz y en relación con la naturaleza, porque están situadas en un contexto casi idílico de un pinar en torno a la ciudad. Y cuando hablaba de la luz y de la higiene, bueno, pues para él lo que representaba eso eran estas líneas modernas, como veis en el diseño, que no tenían nada que ver con las arquitecturas de la época. Los dibujos de Le Corbusier del momento ilustran perfectamente lo que esperaba de esas casas, ¿no? Y se conservan en su archivo el diseño de todas ellas. Hoy en día, además, tenemos la suerte, aunque se diseñaron para un crecimiento de 200 viviendas, se construyeron unas 50 y tantas, y hoy 50
se conservan y están declaradas también patrimonio por la UNESCO. Aquí veis un poquito la imagen. Tal y como también ha acabado ocurriendo, muchas de las casas han sufrido pequeñas transformaciones o han sido incluso, como veis, pintadas con colores diversos. Con su condición de patrimonio, cualquier intervención está absolutamente vigilada. Bueno, el estado de conservación es bastante bueno, pero incluso en aquellas en las que el estado de conservación no es tan bueno, fijaros hasta qué punto resiste dignamente el paso del tiempo. Cuando digo dignamente, quiero decir que las arquitecturas conservan esas líneas, ¿no? Aquí veis como distintos estadios. Da mucho gusto porque además es un barrio habitado, y las gentes que están allí, si te entretienes en preguntarles, como todo el mundo, los arquitectos que vamos, todo el mundo les pregunta y se les mete en casa, ¿no? Son encantadores y te enseñan orgullosos, ¿no?, la casa en la que viven. Bueno, ya Le Corbusier, por tanto, en los años 20 del siglo pasado, dio una lección en el entorno de Burdeos de cómo se podía imaginar una nueva forma de habitar. Fijaros hasta qué punto están bien conservadas las casas, tal cual se imaginaron. Introducían no solo cosas de lenguaje, sino espacios al sol o protegidos con pérgolas, espacios exteriores, ¿no?, en los que uno podía dejar el automóvil, pero que también podían ser espacios de estar vinculados con la cocina, que está situada justo debajo de esa zona de sombra. Y como veis también la relación con la naturaleza. La verdad que como ejercicio era un ejercicio muy completo. Y para terminar, a modo de reivindicación, como os decía, quería mostraros una intervención de la rehabilitación o la intervención en 530 viviendas en un edificio existente en la periferia también de Burdeos, que ganó el premio Mies van der Rohe, uno de los premios más importantes, si no el más importante de arquitectura en Europa, y que reconocía no solo el esfuerzo, sino el acierto de los arquitectos que se encargaron de esto. Estas viviendas que veis, seguro que os sonará, bueno, formaban parte de una de las famosas banlieues, de estos barrios de periferia franceses, de bloques inmensos, y que tenían unos problemas sociológicos muy importantes, a veces derivados del propio aislamiento, ¿no?, y de la estigmatización a través del traslado de determinados perfiles socioeconómicos a estas viviendas. Bueno, lo que se plantea, cuando en realidad una de las ideas iniciales era el derribo y reconstrucción, es mejorar sencillamente las condiciones de estas gentes ampliando sus casas. No solo mejorándolas a nivel bioclimático, como ahora veremos, sino también dotándolas de un nuevo espacio que no es un espacio exterior. Aquí veis la imagen son unas bandejas de hormigón con una serie de celosías o de cierres, a veces de policarbonato o de cristal, que lo que facilitan es esto, la ganancia por parte de las viviendas de 15, de 20, de 30 metros cuadrados, pero sobre todo la ganancia de un espacio exterior con unas propiedades bioclimáticas, que es un poco en lo que trabajan estos arquitectos, Lacaton y Basal, ¿no?, y que permite a los vecinos sentir que existe una dignificación real de su vivienda, ¿no? Aquí veis un poquito distintos esquemas en los que se puede apreciar la ganancia desde la fachada con un uso muy diverso, como cuarto de estar, como terraza, como comedor, pero que representa en cualquier caso no solo una mejora de las condiciones de confort, también una mejora de las condiciones de habitabilidad, ¿no?, una transformación, en definitiva, completa de la vivienda de estas personas. Desde las terrazas, fijaros las vistas que tienen, en el fondo privilegiadas, de la ciudad de Burdeos. Bueno, pues de alguna manera, mediante estos crecimientos no se hace sino enmarcar la ciudad para esos habitantes. Bueno, y esta, como imagen final, yo lo que me ha gustado porque es un poco la esencia de lo que yo he querido explicaros, ¿no? Hasta qué punto la arquitectura contemporánea o las intervenciones contemporáneas, como lo es esa intervención de 3 centímetros de lámina de agua, ¿no?, cómo se convierten, a través del reflejo de las arquitecturas existentes, sin tocarlas, solo mirándose en ellas, ¿no?, en un motor suficiente para el cambio de la ciudad de Burdeos. Y esto es todo.